Bien, pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el seminario del Grundrisse, con las páginas que van del volumen segundo, de la 24 a la 42, y que versan sobre la circulación. Entonces, como ya veíamos, que nos adelantaba Joaquín con estos textos de Usida, la circulación es un momento del proceso ampliado que conocemos como el proceso de capital, como dinero, mercancía, producción, mercancía prima, dinero prima. Entonces, por recordar un poco este proceso, es lo que ya comenzamos, tiene un punto de inicio en el dinero, con un capital, que se transforma en unos medios de producción, trabajo y capital constante, para acometer un proceso de consumo, que es un consumo productivo, que es esa fase de la producción en la cual el trabajo asalariado se consume y transforma los medios de producción, los otros medios de producción, para de esta forma lograr una mercancía nueva, la cual, como veremos y ya veíamos viendo anteriormente, no completa su ciclo y no se valoriza hasta que esa mercancía nueva, M', se transforma en dinero, se vende y de esta forma, en principio, obtendríamos una cantidad de dinero superior a la original, una D'. Entonces nos dice Marx en estas páginas que la mercancía no es ella misma, no se ha valorizado hasta que llega al punto de la venta y se vende. Por lo tanto, ya estamos observando que en este proceso de circulación una de las cosas que realiza es superar el problema del espacio, de dónde se localiza el punto de la producción y dónde se va a consumir, o mejor dicho, dónde se va a vender el bien que se está produciendo. Y junto al problema del espacio tenemos otro problema que es el tiempo que se tarda en recorrer ese espacio, o no ya en recorrer, sino en producir los distintos procesos, ¿no? Realizar los distintos procesos para conseguir la venta. Hablamos de todo tipo de eventos, como es, como ya decíamos antes, el transporte al punto de venta, pero también la mesura del producto, hay que medirlos, hay que almacenarlos y catalogarlos, sobre todo si se van a enviar. Entonces, si vamos a enviarlos hay que embalarlos, catalogados, luego hay que desembalarlos, hay que descargarlos y hay que volver a ponerlos en su lugar. Todo esto requiere tiempo y requiere trabajo necesario, lo cual nos implica, nos induce, bueno, nos lleva a que este proceso de circulación supone un coste para el proceso capitalista, para el capital. Entonces, hasta aquí vemos cómo tanto el factor del espacio es un coste, como el factor del tiempo, todo el tiempo que requiere este proceso es tiempo que el capital nos está valorizando y que por lo tanto está detenido su proceso de valorización. Entonces no está generando y no está funcionando como capital y es una pérdida. Por otro lado, Marx nos señala que el transporte en sí mismo no es necesario para vender una mercancía. Existen casos donde el proceso de producción, el lugar donde se produce la producción, es al mismo tiempo el punto de venta del producto. No es lo habitual, pero podríamos poner el ejemplo mismamente de una cafetería donde el proceso de la producción y de la venta se dan en el mismo sitio. Es estrictamente generalizable, pero hay casos. No obstante, más adelante veremos cómo este aspecto pierde importancia en la medida en que vemos cómo la producción capitalista tiene otras implicaciones de cara a la circulación. Y se menciona también al crédito, al cual pues se le dedican unos párrafos y luego se vuelve de nuevo a él, pero tampoco es que se le dedique una sección muy pormenorizada. En este sentido, si queréis luego entramos a él, pero aquí baste decir que el crédito es una forma de superar las barreras que se le aparecen al proceso capitalista en este momento de la circulación, de forma tal, no solo en la circulación, también en otros momentos de la producción misma, pero fundamentalmente la circulación, en el cual pues, las mercancías pueden, digamos, venderse antes de su compra o comprarse, mejor dicho, comprarse antes de su venta. Es decir, que yo puedo comprar mercancías a crédito. Entonces, lo que está facilitando el crédito como herramienta dineraria es el hecho de continuar de forma más fluida todo el proceso de la circulación y de la producción sin, en ese sentido, o mejor dicho, minorizando los momentos de interrupción.
propio Marx dice también que el dinero cumple, y evidentemente cumple, una de sus funciones, el papel de eliminar la desigualdad entre el tiempo, el espacio y también pues, los trabajos, ¿no? Entonces, el dinero, aún antes del crédito, también en cierta medida sirve para facilitar esa reducción del tiempo de circulación. Nos dice, por otro lado, que esto es una idea que ya conocemos de lecturas previas, que el crédito no es lo mismo que la usura y que la usura es una forma antediluviana del crédito, pertenece a épocas históricas posteriores y solo con el desenvolvimiento de las relaciones de producción esta usura dará lugar a otras relaciones de producción, ¿no? Y monetarias en este caso. Entonces, se entiende que el crédito forma parte de la producción capitalista como momento histórico del desarrollo de las fuerzas productivas. Otro elemento bastante importante es el carácter hegeliano que en algunas de las páginas observamos y que en este sentido yo lo he expresado así. El capital se pone a sí mismo en las distintas fases. Bien adopta la forma dinero, la forma M, se consume productivamente, etc. Y en todas esas fases, en todo momento, se mantiene como capital siempre y cuando siga fluyendo, siga en movimiento. Si se detuviera, entraríamos en otro aspecto. ¿Qué es importante de aquí y por qué me refería al aspecto hegeliano? Pues por esta parte que dice, el capital se pone a sí mismo. Los distintos momentos del proceso de producción capitalista están presupuestos al mismo. Se dice que el capital es al mismo causa y resultado de su proceso. Causa el proceso, pone los presupuestos para que pueda producirse, pero al mismo tiempo, al final de todo el proceso, lo que obtenemos es más capital, más presupuestos para continuar avanzando en la producción. Marx tiene una forma de explicar cómo hemos llegado históricamente a este punto, en el cual pues ahora no vamos a entrar porque no es lo que toca, y que ya observamos, si no recuerdo, en los Grundrisse del año pasado, y si no en el Capital también, cuando habla de la acumulación originaria, podríamos ver ahí un poco este proceso. En todo caso, lo que aquí nos importa es esta idea de que ya el capital pues es punto original de su proceso y es punto de retorno, vuelve sobre sí mismo y que es un proceso, digamos, autocentrado, en palabras de Samir Amin, aunque con un sentido distinto. Es un proceso que solo piensa en sí mismo y que su reproducción, es decir, su consecución, el hecho de que se complete, solo nos lleva a que pues, los presupuestos, digamos, las condiciones necesarias para el capital, pues aumenten. Podríamos verlo de otra forma. A medida que el capital se desarrolla, va extendiendo los mercados, va incluyendo más partes de la vida humana, pues también hace que esas sociedades humanas sean más dependientes de esos procesos, ¿no? Un aspecto, una cuestión interesante que he decidido ponerla aquí, aunque bien podría haberla puesto al final, donde comento otros elementos un poco aparte de la circulación, es esta idea, que ahora mismo no recuerdo en qué página está, pero creo que está en la 25 o similar, al principio de la misma, en la cual se menciona que en esta transformación del capital de uno de sus elementos a otro, el valor no se conserva como hegemónico, nos dice en y a través de la circulación. Tal vez me equivoque, pero la lectura que yo le he dado a esto es que, y creo que más adelante se reafirma Marx en esta idea, es que el valor como tal no se conserva perfectamente. Por un lado, como veremos, si se interrumpe el proceso de circulación, perdón, si se interrumpe el proceso de producción, como sucede cuando se pierde tiempo en la circulación, tenemos que el capital se está desvalorizando, la mercancía se desvaloriza. Por tanto, podemos ver que el valor de un producto del trabajo asalariado, de una mercancía capitalista, puede verse en cierta medida transformado en el proceso de la circulación. Se puede desvalorizar, pero bueno, entendemos, o yo entiendo que también pueden darse otros fenómenos que le afecten. Y luego una idea que ya comentaba anteriormente y que es muy importante en esta perspectiva hegeliana de la dialéctica del movimiento. El capital solo lo es en tanto que está en movimiento, en su proceso. Cuando el capital está parado es capital negado. Es capital que
Esto está en la página 38, para ser exactos. Es capital que no se está desempeñando como tal, que no está cumpliendo, digamos, sus funciones vitales, sino que por el contrario, pues, está en otra forma que no le es propia. Y al estar en una forma que no le es propia, pues no es, está perdiendo, digamos, tiempo, está sufriendo un desgaste, una desvalorización. Bien, de acuerdo con la circulación, hay que prestar atención también a la velocidad, porque la distancia en el aspecto del transporte, esto es algo a lo que más presta atención, evidentemente juega un papel, pero es una barrera no muy difícilmente superable por el proceso de producción capitalista mundial. Es decir, la distancia puede verse reducida de cara al proceso capitalista si el tiempo en que la distancia se recorre es mayor. Si la velocidad aumenta, se tarda menos tiempo. Y como el tiempo es el factor aquí decisivo de cara a evaluar si cuánta riqueza se crea, ¿no? Recordemos que hablamos de tiempo de trabajo, medimos el valor creado por el trabajo en tiempo. Si evaluamos el coste, pues estamos fijándonos en cuánto tiempo tarda la mercancía en llegar allí, porque todo el tiempo que tarda es tiempo en el cual el capital está siendo negado, es capital, es no capital, y por lo tanto sufre una desvalorización. Entonces esa desvalorización va a estar medida por el tiempo que transcurra en esa interrupción, pues vemos cómo al factor tiempo viene aparejado el factor velocidad, ¿no? Velocidad de transporte o velocidad de general, cuánto se tarda en vender un producto. En la medida en que la velocidad a la que un capital se reproduce depende del tiempo que pasa en la circulación y que esto se puede extrapolar y afecta a todos los capitales en su conjunto, la velocidad de la circulación afecta también, por tanto, a la velocidad de la reproducción de los capitales y del capital en general. Y en ese sentido, si bien la velocidad no afecta, la velocidad de la circulación no afecta a la creación de valor, sí afecta a la masa de valores que pueden ser puestos en movimiento, y en sentido de movimiento, en un movimiento capitalista, ser producidos y vendidos, en un periodo de tiempo dado. Y en ese sentido sí afecta a la masa de plusvalores. No afectaría, por lo tanto, al plusvalor producido por el trabajo más que negativamente, pero a mayor velocidad, más rápidamente se puede reproducir un capital y por lo tanto más veces puede ser lanzado al mercado y reconstituido mediante la venta para luego de nuevo volver a lanzarlo al mercado. Al final, este factor de la masa de valores y de cómo afecta el ciclo de reproducción del capital, pues tiene bastante relevancia a la hora de tener en cuenta los esquemas de reproducción, por ejemplo, cómo los distintos capitales de distintas ramas se interrelacionan dentro de una economía compleja que produce bienes finales y cómo puede favorecer a los desequilibrios o, en cambio, pues a un mejor desempeño. Y nos dice, recogiendo la idea que lanzaba anteriormente de que el valor no se conserva en y a través de la circulación como hegemónico, nos dice Marx en la página 29 esto de que si bien la circulación no es un factor determinante en el valor, usa unas palabras algo distintas, sí influye en la base de plusvalores, como mencionaba anteriormente. Entonces, esta idea de que lo determinante, el factor que realmente es determinante del valor es el trabajo asalariado y productivo. En ese sentido, yo creo que a lo que se refiere es que en última instancia el factor más determinante, el que tiene mayor peso, mayor gravedad, es el trabajo contenido en el producto. Pero que el producto en su ciclo vital, pues pasa por muchas fases y afronta distintas barreras, algunas que le son propias a la producción capitalista, como es la sobreproducción, y otras que le son ajenas, como puede ser pues, la distancia entre el mercado A y el mercado B, que le son exteriores al proceso de producción capitalista. Entonces, yo entiendo aquí que esto va en la línea de las diferencias entre
valor de la mercancía, en términos, digamos, ideales, de trabajo contenido, y precio de producción, que incluye una tasa media de ganancia, pero que también hace referencia a las 1001 problemas que puede enfrentar la mercancía en su proceso de circulación, que pueden hacer que se desvalorice más o menos, o que aún habiéndose desvalorizado pueda incluso venderse por encima del precio de producción y por encima del valor contenido en la misma. Entonces, toda esta amalgama de posibilidades, Marx en ningún momento las descarta, porque si vamos viendo sus ejemplos a lo largo de las distintas lecturas, pues da ejemplos, ¿no?, de casos donde puede darse un aspecto u otro, pero lo que no es menos cierto es que él sí sitúa como factor determinante claramente el trabajo contenido en las mercancías. De todas formas, si no, luego podemos entrar a debate. Continúa aquí en esta... Sí, bueno, continúa de nuevo incidiendo esta idea que repite de que el tiempo de circulación es tiempo de desvalorización, es tiempo en el cual no se está añadiendo un valor a la mercancía y, por lo tanto, lo que hace es disminuir el plusvalor. Todo el tiempo que se requiere, porque al final, como veíamos en las primeras diapositivas y como se dice en las primeras páginas, es necesario que la mercancía sea vendible y para ser vendible tiene que estar en un estado y en un lugar específico. Entonces, el transporte es necesario. Generar la confianza entre los consumidores para que esa mercancía llegue correctamente embalada, llegue medida, sepamos qué producto es y demás. Todo ello que suponen necesidades para la venta de dichas mercancías, suponen también incrementos en el trabajo necesario para vender esa mercancía. Hay que pagar al transportista, hay que pagar a los estibadores, al capitán del barco y la tripulación, hay que pagar a la compañía que se dedica a pesar el camión y a pesar los productos y comprobar que están en regla, hay que pagar los sueldos de los trabajadores de almacén, hay que pagar la factura de la luz de mantener la temperatura de los almacenes a X grados. Entonces, todo esto supone un aumento del trabajo necesario para poder reproducir el ciclo de producción capitalista, ¿no?, para dar lugar a la venta. Y por lo tanto disminuye el plusvalor en general de la economía capitalista. Así pues, como veíamos, pues el factor tiempo, el factor espacio se presentan como barreras exteriores a la producción. Ahora mismo no recuerdo la página exactamente de donde saca esta cita, debería haberlo apuntado. Sí. En todo caso, luego si no podemos observarlo, página 30, dice Ander, al final de la misma, nos dice Marx, el tiempo de circulación se presenta, pues, como barrera a la productividad del trabajo, igual a aumento del tiempo de trabajo necesario, lo que es igual a merma del tiempo de plustrabajo, lo que es igual a merma del plusvalor, que es igual a freno, barrera del proceso de valorización del capital. Hay una sección que me ha parecido, bueno, sí, bastante interesante, porque es algo que también vamos viendo de forma recurrente, que es la existencia implícita de los mercados, de la expansión de los mismos y de su carácter capitalista en relación con el proceso de producción capitalista. Y, bueno, pues en este sentido, Marx hace algunas indicaciones, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que cuanto más desarrollado está el capital, el capitalismo, más se reduce el espacio mediante el tiempo, a través del tiempo. Es decir, a medida que el capital se desarrolla como relaciones de producción y extiende mercados, extiende las relaciones de producción a nivel mundial, también genera mejoras en el proceso técnico y bueno, en la productividad, ya sea mediante la división del trabajo, que es algo que se deriva de esta universalización de los mercados, ¿no?, de esta mundialización del capitalismo, y también de, bueno, mejoras técnicas que reducen el tiempo de transporte o que aumentan la velocidad, mejoran la medición. El mejor ejemplo para esto yo creo que es el contenedor metálico que vemos en los barcos, que se puede transportar. Es muy fácil, digamos, de mover de un tren a un barco uno de estos contenedores o de un barco a un camión,
porque ya están estandarizados. Entonces, esa ventaja productiva ha sido instigada por el capital y ha ido en reducción de estos costes de tiempo, que son al final costes para el plusvalor en general. ¿Qué es lo que permite esto? Pues que las sociedades más distantes estén más cercanas. La división del trabajo a una escala mundial permite que productos de materiales y de idearios provenientes del otro lado del mundo puedan ser consumidos en este mercado aquí en Bilbao, por ejemplo. Entonces yo puedo consumir caucho, puedo consumir té, puedo consumir productos que de otra forma no hubieran sido propios de esta zona. O lo hubieran sido, efectivamente, pero a un altísimo coste. El hecho de crear rutas estables, mercados estables, crear intercambios monetarios que permitan dar confianza y estabilidad a este comercio. El hecho de crear mejoras técnicas en la navegación, pues la hélice, los containers, el motor de combustión interna, todo ello facilita, reduce el tiempo y en la medida en que reduce el tiempo, facilita estos intercambios que en el espacio son muy lejanos y que antes por esta circunstancia no se daban con tal intensidad, pero que ahora que se ha aumentado la velocidad en que circulan las mercancías, pues pueden ser de esa forma más próximos, a pesar de su distancia en el espacio. El capital, nos dice, tiene una tendencia a suprimir todas las barreras exteriores que se le presentan. Aquí estamos viendo la del espacio y el tiempo, pero bueno, hay otras. De hecho, para el capital todo es una barrera. El hecho de que sepamos que existe la fusión nuclear, pero que no seamos todavía capaces de controlarla y estabilizarla, es para el capital no algo bueno, sino algo negativo, una barrera exterior que se le presenta. Oh, Dios mío, no puedo beneficiarme de la tecnología de la fusión nuclear en la medida en que no puedo comercializarla. Aun si fuera posible, con la tecnología actual o cuando lo sea, doblegar esta tecnología de la fusión nuclear, aun en ese caso, habría que ver si es rentable, porque hay tecnologías que siendo factibles no son rentables para el capital y por lo tanto se le presentan todavía como barreras. El capital tiene una tendencia a superar todas estas barreras y en el caso del espacio y el tiempo pues no es distinto. Ello lo lleva a constituir o tender a constituir un mercado mundial. Entonces, Marx, en cierto punto aquí, está desarrollando los mercados y cómo bueno, hace un pequeño análisis histórico y nos dice, en otros textos hemos leído directamente frases que se refieren a esto, de la sociedad, de las sociedades antiguas y también de la feudal, cómo es la riqueza el factor que hace sucumbir a estas sociedades, cómo el desarrollo de las fuerzas productivas, el incremento de la riqueza material de esas sociedades lleva a que las relaciones sobre las que la sociedad se asienta se disuelvan. Por lo tanto, estas sociedades, digamos que mueren de éxito. Llega un momento en el cual el desarrollo de las fuerzas productivas es tal que no permite que las viejas ideas y las viejas formas de producir y distribuirse el producto producido sean aceptables. Y es ahí cuando la sociedad demanda un cambio, se producen transformaciones sociales en forma de revoluciones políticas que dan lugar, pues, del feudalismo al capitalismo o de la antigüedad clásica al modelo feudal, etc. En cambio, con el capitalismo es diferente. El problema del capitalismo, es decir, tiene límites que le son exteriores y que es más o menos capaz de superar, pero tiene límites que le son interiores, que le son propios, que no puede resolver más que con la destrucción de las fuerzas productivas en la forma de crisis, que es lo que, como lo conocemos. Pero Marx además nos dice que esta tendencia al capital y su proceso de desarrollo es antitético en la medida en que tiene, como decía anteriormente, una visión negativa de lo que es exterior a sí mismo. Negativa del saber, negativa de la riqueza, etc. El capitalismo, como decía antes, ve a nuestro conocimiento actual como una barrera que debe ser superada, ¿no? Que debemos incrementarlo para que pueda mejorarse, digamos, este proceso de producción. La distancia, lo mismo, las diferencias culturales que nos pueden enriquecer a distintos niveles, ya no solo sociales, sino también económicos, pues también son, en cierta, digamos, abolidas sin mayor miramiento.
o se pretende. El problema está en que este proceso es del todo antitético cuando es una riqueza que no está pensada para la sociedad, sino que está pensada para el capital. Es una riqueza capitalista. No medimos la riqueza en cuán útil nos es esos medios de vida y de producción, sino en cuánta valía tienen en términos de valor de cambio, en términos de trabajo asalariado contenido, de trabajo abstracto contenido en esas mercancías. En su valor de cambio, ¿no? de su valor de intercambio. Por lo tanto, es una riqueza capitalista que ha sido enajenada a los propios productores y que digamos, se mueve y se determina por las lógicas capitalistas. Lo mismo sucede con el conocimiento, con el saber, que es lo que, digamos, estoy casi haciendo más énfasis y que más pues, lo repite un par de veces. El saber aparece enajenado de los trabajadores que lo crean y se presenta como un saber capitalista. Capitalista, en este caso, ponemos un ejemplo de las patentes, ¿no? Pues el saber debe ser patentado para tener una utilidad social, en cierta medida, para poder ser valorado económicamente y también para poder ser intercambiado en ese sentido. Evidentemente hay gente que produce saber y lo da gratuitamente. Y al mismo tiempo, el saber debe estar enfocado a estos objetivos de la producción capitalista. Por eso es un saber enajenado, un saber que no es propio de los individuos que lo generan, no está, digamos, dominado por la sociedad en que vivimos, sino que, por el contrario, está dominado por el capital que casi, digamos, le permite existir. En conclusión, pues el capital tiene esta tendencia al mercado mundial, a la universalización, y no solamente en el sentido de la división internacional del trabajo, de que en unos países fabriquen microchips, en otros fabriquen software, en otros fabriquen caucho para los neumáticos, simplificándolo evidentemente una barbaridad, sino que además el capital crea también mediante estas, de acuerdo con Marx, ojo, de acuerdo con esta tendencia y esta superación del espacio, crea también la tendencia a unas relaciones reales e ideales entre los individuos que sean universales. Yo entiendo esto como no solamente la interdependencia que yo guardo con otras zonas del mundo a través de relaciones económicas, obtengo mi gas de no sé dónde, obtengo las patatas de X, envío mi maíz a pues envío mi maíz, Estados Unidos envía su maíz, por ejemplo, a África, al Congo, y del Congo Estados Unidos saca cobalto, por poner ejemplos más concretos. Entonces, esa interdependencia económica, esas relaciones universales y reales están ahí, pero también ideales, en el sentido de que se va conformando una visión del mundo pues más coherente, más común, independientemente de dónde nos hallemos. Más adelante, Marx dedica, no, más adelante entraré de nuevo a ello, pero bueno, por adelantarlo un poco, Marx afirma que este proceso nos llevará a tener una visión más completa de la historia, ¿no? Una visión eh, de la historia de conjunto, ¿no? Digamos que ya no veremos la historia de nuestra región, sino que seremos capaces de observar un poco por estas relaciones ideales y reales que hemos mantenido con todo el globo, pues podremos ver un poco de forma más comprensiva el desarrollo de la historia de la humanidad como conjunto y no como secciones regionales. Es muy fácil comparar de qué sabe un español de la historia de África, de la historia de Asia o de la historia de la América precolombina. Bueno, la América precolombina igual algo más, pero en general es muy fácil identificar, como sabemos o nos han enseñado, una historia muy enfocada a pues, nuestra región en general. Y otro elemento que ya estaba incluido, creo yo, en la primera página, la página 24 de esta sección, es la idea de que la barrera del tiempo de circulación es propia de la producción capitalista, pero no es propia de la producción. Es decir, hay elementos de la circulación dentro del proceso que mencionábamos antes de a M, a P, a M', D', que son más bien propios del capitalismo y no de la producción en general.
en las primeras páginas, la primera página, perdón, en la 24, se decía esto de que el transporte pues, no es necesario estrictamente para la venta. Pueden darse casos donde el producto se venda y se produzca en el mismo lugar. Entonces, aquí lo que nos está dando a entender Marx es que hay una serie de ineficiencias, bien sea por falta de desconfianza, bien sea por derivaciones de la libre competencia, bien sea por distintos factores, que el capital intenta superar, pero más aún una sociedad socialista también superaría. Y en ese sentido, ganaría en cuanto a que gastaría menos trabajo necesario. No sería apropiado aquí hablar tanto de valores de cambio, pero sí podemos decir que hay elementos de la circulación que no son propios, como ya digo, de la producción en sí misma, sino que son propios de la producción capitalista. Y por lo tanto, si se pueden superar, pues es tiempo que se ahorra. Ya terminando, algunos elementos. Bueno, Marx hay un momento en el que, digamos, sin haber dejado de incidir en esta idea de que el tiempo de circulación no crea valor, sino que deduce valor, que es un tiempo de desvalorización, pues hay un momento en el que ya se mete un poco más, tal vez, a debatir o a atacar las ideas que podrían defender un poco esta postura. Entonces, hace un cálculo matemático que, por cierto, recuerda al que había hecho ya en páginas previas, en esta misma sección me refiero, y nos dice que el tiempo de circulación, pues podríamos observarlo como un factor que afecta al proceso de producción. En el proceso de producción se crea valor, en el proceso de circulación solo se desvaloriza, se pierde valor. Entonces, si el factor es igual a cero, no se está creando valor, sino que simplemente no se está disminuyendo, no se está reduciendo el valor creado en el proceso de producción. Entonces, en la medida en que ese factor supera cero, y es un factor por el cual multiplicamos el proceso de producción, pues en la medida en que, bueno, justo superar a cero no, tiene que ser siempre menor a cero, así va a disminuir. En la medida en que ese factor está entre 1 y 0, pues va a reducir, digamos, el plusvalor, porque va a suponer una mayor cantidad de trabajo necesario. ¿Qué es lo que quiere Marx explicarnos con todo este ejemplo, digamos, matemático sencillo? Que no se puede sacar más de la nada, como dice, no se puede hacer de menos más, como dice en un momento dado. Es decir, no se puede seguir el argumento que tienen algunos economistas vulgares, ¿no? Apologetas del capitalismo, por el cual el hecho de conseguir reducciones en el tiempo de circulación supone una ganancia de valor, una creación de valor. No, 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 no. En todo caso, lo que supone es que estás recuperando valor que de otra forma antes se desvalorizaba. Y por lo tanto, lo único que has conseguido es disminuir tus costes. Esto, por cierto, se encuentra en la página 37 y 38, siendo el mayor ejemplo, quiero decir, el ejemplo más exagerado, uno en el cual afirma que algunos incluso llegan a plantear la idea, tal y como yo lo he interpretado, de la desaparición de los bienes de capital. Es decir, que como se puede reducir al máximo este proceso de circulación, hay un momento en el cual el productor solo produce bienes finales. No tiene que comprar bienes de capital porque ya los fabrica él mismo y al mismo tiempo no tiene que comprar productos intermedios porque los obtiene, no se explica cómo, y de esa forma, pues todo el proceso de producción de todo lo que sería un bien final se produce por un mismo capitalista que lo vende directamente a los consumidores. Marx dice que esto es contradictorio con la propia esencia del capital, porque el capital no ha elegido arbitrariamente ni ha tenido opción de elegir si toda la producción, todos los capitales podían producir directamente bienes finales y saltarse esa separación entre bienes de capital y bienes de consumo, bienes finales. Al contrario, el capital se ha visto no ya, sí, obligado a adoptar esta forma porque la propia división del trabajo, que es lo que le ha permitido crear el tiempo
el plus trabajo, ¿no? El tiempo sobrante para crear estos valores, para arrancar estos valores a los trabajadores, pues ha sido gracias a ganancias en buena medida técnicas mediante la división del trabajo. Y esto pues te da lugar a distintas ramas y te da lugar a una rama de bienes de capital y una rama de bienes de consumo o bienes finales. Entonces, pues bueno, más deshecha esta idea en estas páginas aquí. Ahora bien, aquí hay un punto que cambia lo que veníamos diciendo anteriormente y que supone hasta cierto punto una contradicción, pero que ya Marx lo iba adelantando, creo que ya en la 24, la página 24. En la página 40 se nos dice que el capital dedicado a la circulación del capital, es decir, un capital que está empleando trabajo, pero que no de una forma productiva, no en ese proceso de P que veíamos anteriormente, sino que simplemente está empleado en ese momento de la circulación. Un capital de estas características que emplea trabajo ajeno para esta circulación sí crea valor. Sí crea valor. Porque estamos hablando de una relación de producción capitalista, donde un capital contrata a personas desposeídas que entran en la condición de asalariados en ese momento y a los cuales se les está pagando por debajo del producto que están ofreciendo. Entonces, ahí se está creando un valor, pero se está reduciendo el plusvalor. ¿Por qué esta cuestión tan curiosa? Porque la creación de valor de cara al capitalismo sí que evidentemente se refiere a una serie de aspectos que son, pues, digamos, materiales en un sentido vulgar, pero también es verdad que se refiere a un aspecto bastante subjetivo en términos históricos, que es a cómo se concibe el valor históricamente en el capitalismo. Por lo tanto, el valor no se concibe en toneladas de hierro, ni en toneladas de nada, se concibe en trabajo abstracto. Y la relación de trabajo y capital genera esta circunstancia por la cual el trabajo absorbe trabajo del trabajo, ¿no? De los trabajadores. Entonces, siempre y cuando se dé esta relación, vamos a tener un proceso que desde el punto de vista del capitalista, pues es productivo, porque le está aportando unos plusvalores que se los está sacando a los trabajadores que tiene contratados. Ahora bien, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, no se está creando más plusvalor. Porque realmente, en el caso particular de empresas dedicadas única y exclusivamente a este proceso de la circulación, pues no estarían, digamos, incrementando el plusvalor de la burguesía en su conjunto, sino que de hecho lo estarían reduciendo en la medida en que sus empresas, pues, están empleando un trabajo que desde el punto de vista de la valorización en general, pues, se aparece como trabajo necesario más que un trabajo generador de valores. Porque, como ya decimos, estamos en el momento de la circulación. En mi opinión, esto Marx le introduce, no sé si tanto por las empresas de transporte, donde sí que habla que, o entiendo yo que sí que habla que el hecho de transportar un producto genera un cambio en la mercancía misma, y de hecho creo que es el ejemplo que pone las empresas de transporte, pero bueno, no sé si se podría extender también a industrias como la de la publicidad, donde digamos que la publicidad puede generar una ganancia para un capitalista, pero para el capital en su conjunto, el hecho de tener que gastar dinero en publicidad, que es parte del proceso de circulación de las mercancías, pues sería un coste neto, un aumento del trabajo necesario en el conjunto de la producción y, por lo tanto, una reducción del plusvalor en general, no de un capital en particular. Ya, para terminar, algunos elementos que he considerado que estaban un poco más fuera de la línea importante o fundamental de estas páginas, que bueno, pues los he reflejado aquí. Por un lado, se menciona como el trabajo por encargo, el trabajo por pieza, que resolvería en buena medida muchos de los problemas que tiene la circulación capitalista, pues es un tipo de trabajo que no se corresponde con la gran industria, que no se corresponde con el capitalismo. Corresponde pues con épocas previas, por ejemplo el medievo. Pero que la circulación en el capitalismo desarrollado pues debería tener unas características propias, se entiende. Unas características que, como ya digo, se ajusten, por ejemplo, a esa realidad que genera la división del trabajo, ¿no? Que es tener ramas muy dispares en cuanto a los bienes que producen, interactuando entre sí. Luego,
esta idea que, bueno, la he recogido que me parecía curiosa lo concreto que era Marx. La página 31 nos dice esto de que el medievo es disuelto por la industria urbana. Ojo, disuelto, yo lo entiendo en el sentido de quién da el golpe definitivo político, no quienes empiezan los primeros movimientos que van disolviendo la base sobre la que se sienta el medievo. Y que, como ya vemos, en la acumulación originaria, pues cada medievo tiene su historia, ¿no? Marx analiza sobre todo el inglés. Entonces, el medievo se ve disuelto por la industria urbana, por la imprenta y por la pólvora. Y después de mencionar la imprenta, se pone a hablar de la religión y cómo la religión pues, influye y sirve como herramienta para entender la realidad y permitir que esta misma continúe. Entonces, se nos presenta también esta idea en estas mismas páginas, ¿no? Pues 32-33, de que las comunidades y sus ideologías y sus formas de ver el mundo se corresponden con el desarrollo de las fuerzas productivas. He puesto FFAA, que es incorrecto, debería poner FFPP, fuerzas productivas. Entonces, la guerra de Ucrania te tiene. Sí, sí, demasiados acrónimos. En todo caso, sus elementos como la religión son herramientas, como ya decía antes, pues para lidiar y perpetuar esa dinámica de esa sociedad. Pero al mismo tiempo se dice ya en la página 33 algo que me parece importante, y es que cada individuo consigo mismo ya encierra esas dinámicas, ya encierra esa forma de ver el mundo. De forma tal que un ejemplo que solíamos poner, o que pone Marx, de cómo un capitalista lleva a tierras vírgenes en América del Norte a colonos y pretende que ellos sean, como lo eran en Inglaterra, sus asalariados allí. Pero al llegar allí solamente él tiene esa forma de ver el mundo. Los colonos tienen otra forma de ver el mundo que también es realmente parte de la sociedad inglesa, que es, no, voy a ser un geoman, voy a controlar mi tierra y voy a ser libre, voy a ser un buen protestante, etc. Entonces, la idea yo creo que en estas páginas son interesantes por ver cómo mal se interpreta esa relación entre condiciones materiales e ideología. Y cómo una ideología se constituye sobre una realidad material, pero al mismo tiempo los individuos que forman parte de la comunidad en la que se ha constituido esa ideología, digamos que consigo mismos ya transportan esa ideología y la pueden poner en práctica de una forma u otra. Menciona, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, aquí lo dice, ¿no? Dice, desde el punto de vista ideal bastaba con la disolución de determinada forma de conciencia para matar a una época entera. A saber, si hoy nos pusiéramos todos de acuerdo en socializar la producción, podría entenderse que no habrían otras barreras u otros impedimentos para acabar con el capitalismo y comenzar un nuevo modelo de producción y, en consecuencia, de sociedad. Pero claro, nos dice, en la realidad, esta barrera de la conciencia corresponde a un determinado grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y materiales y, en consecuencia, por la riqueza. Es decir, idealmente sí, si todos cambiáramos de opinión, podríamos dar muerte a una época y saltar a una nueva, pero en la práctica lo de cambiar la opinión no es tan sencillo. Porque esa opinión está forjada por experiencias cotidianas que al mismo tiempo están formadas por este límite de las fuerzas de producción, ¿no? Del desarrollo de las mismas. Entonces, hasta aquí la presentación que yo tenía preparada. Entiendo que habrá puntos a comentar que no se han dicho o preguntas que que estén por resolver. Voy a quitar esto por ahora y os doy la palabra. Si tenéis algo que comentar, en primer lugar, telemáticamente, pues alzad la mano y si no, pues comenzaremos por ahí. Andrés. Adelante, Andrés. Hola Víctor y a todos. Que quería comentar, bueno, una idea aquí que no la entiendo bien. En la página 25
si nos vamos a ella, donde se dice, en segundo lugar, el momento temporal. Y un poco más adelante, ¿vale? Estamos en ello, ¿no? Dice, estamos ante el tiempo, me he ido un poco más adelante de donde pone en segundo lugar. Estamos ante el tiempo concebido exclusivamente como condición exterior para la transición de la mercancía a dinero. La transición se da por supuesta. Se trata aquí del tiempo que transcurre durante este acto presupuesto. Esto cae dentro de los costos de circulación. Diferente es, en cambio, el tiempo que transcurre en general antes que la mercancía se convierta en dinero, o el tiempo durante el cual la misma se mantiene como mercancía, valor solo potencial, no real. Este último es pérdida pura. Entonces, lo que yo preguntaría es que no distingo bien la primera situación que lo estima como costo de circulación y después esto es pérdida y no como costo de circulación. Si nos vamos, por ampliar un poquito más, ¿no? Si nos vamos a la página 38, ya casi un poco más de la mitad de la página, donde dice, mientras el capital permanece fijado en la forma del producto acabado, no puede ser activo como capital, es capital negado, que tú lo has comentado. En el mismo grado en que se detiene su proceso de valorización, se niega su valor en tanto proceso. En consecuencia, esto aparece como pérdida para el capital, como pérdida relativa de su valor, puesto que el valor reside precisamente en el proceso de valorización. ¿Vale? Esta pérdida del capital, en otras palabras, no significa otra cosa, sino que para él transcurre en vano el tiempo durante el cual, si no se hubiera presentado la paralización, habría podido apropiarse del tiempo de plus trabajo. Bueno, de trabajo ajeno, mediante el intercambio con el trabajo vivo. No sé si, Víctor, si podría un poco comentar esto o explicarlo, porque yo no veo la diferencia que se establece en que sí es costo de circulación la primera parte, como calcular, pesar, medir, etcétera, y esta que está paralizado no es costo de producción. O sea, lo que sí es que no se valoriza. Hay un proceso de desvalorización porque no está paralizado el proceso de, no sé, de producción o de circulación, no sé. No sé, Víctor, si me he explicado o puede comentar algo al respecto. Era eso. Pues sí, varias cosas. De hecho, recuérdame en qué página aparecía esto primero. 25. La 25. Sí, me agrada también que lo saques porque tenía yo aquí una nota que tiene que ver con esto que comentas. Yo lo que entiendo es que por un lado se refiere a la pérdida pura cuando directamente el proceso de producción se interrumpe y otra cosa es el proceso de circulación. Una interrupción en el proceso de producción evidentemente implica tiempo, una cantidad de tiempo. El proceso de circulación también implica una cantidad de tiempo. En ambos dos la mercancía pierde valor. Yo lo que creo es que Marx hace una distinción entre la desvalorización necesaria dentro de las lógicas del capital y la desvalorización por mala praxis, por ejemplo, o mala suerte, ¿no? Pues el capital está, el mercado está, hay un caso de sobreproducción y por lo tanto, pues hay mercancías que quedan invendidas. A mí, justamente, en esta página, la 25, se me planteaba una cuestión. A ver si encuentro exactamente. Dice, no, aquí lo mismo que decías tú. Diferente es, en cambio, el tiempo que transcurre en general antes de que la mercancía se convierta en dinero, o el tiempo durante el cual la misma se mantiene como mercancía, valor solo potencial no real. Es decir, se mantiene como mercancía, valor solo potencial no real, pues una mercancía guardada en el almacén. Y yo me he preguntado, porque dice, esto último es pérdida pura. Y digo yo, vamos a ver, cuando un gran almacén hace un pedido de 200 toneladas de carne de cerdo y la tiene en la cámara frigorífica, tiempo durante el cual es un coste necesario tenerlo en la cámara frigorífica con esa pérdida de valor
o esa conservación del valor precisamente mediante la aplicación del frío, ¿no? El aumentar la factura de la luz. Todo el tiempo que se tarda entre pedido y pedido, ¿qué pasa? Que ese tiempo la mercancía está funcionando solo como valor potencial, que bueno, realmente sí, pero eso es pérdida absoluta. O forma parte de la circulación. Yo entiendo que cuando los pedidos, que cuando la relación capitalista se realiza dentro de unos términos regulares y por lo tanto previsibles y que pueden ser adaptados a los cálculos, ahí no veríamos el capital negándose a sí mismo, sino simplemente estaríamos estudiando el proceso que tarda en recorrer su ciclo o una parte del mismo, ¿no? Pues su transformación de mercancía prima a mercancía vendida. Entonces, por un lado, es la distinción entre, que es lo que tú preguntabas, quiero entender, entre desvalorización porque está en el proceso de circulación, que puede ser una muy clara como la carne en una cámara frigorífica u otra menos clara, pues como el transporte en barco o tener un pedido en el almacén hasta que te tengas que realizar el siguiente. Y luego, por otro lado, cuando directamente un capital, pues ha parado la producción. Capital negado, no capital, porque se ha interrumpido. O un capital que pues se le están acumulando las mercancías en su almacén propio porque no hay suficientes pedidos. Entonces, aquí está un poco mi cuestión. En el funcionamiento normal del capitalismo, los pedidos que te hace un cliente son regulares. De igual forma que el cliente tiene una tasa de ventas regular y sobre esto se establecen cálculos. Y por lo tanto, yo considero que el tiempo que transcurre entre que llega el pedido primero hasta que se agota y llega el pedido segundo, dando por sentado que se produce de forma regular, pues ahí no entiendo yo que haya una pérdida absoluta, ¿no? O no sé cómo dice, pérdida pura. Claro, la cuestión diferente es que yo te esté haciendo un pedido de 1000 pares de zapatos al mes y de repente un día, pues un mes, quiero decir, pues no te realice el mismo pedido y te lo realice con una tardanza de medio mes. Y luego, pues igual con 2 meses de tardanza. Y lo que se está sucediendo es que yo, por la razón que sea, estoy teniendo problemas a la hora de valorizar esas mercancías con un tiempo excedente al habitual, y yo creo que estas son las palabras claras, tiempo es que excede al habitual y que todavía no se ha constituido una nueva realidad, y que por lo tanto eso sí es una pérdida pura. Y se va a transmitir eventualmente a el proveedor, que seríamos nosotros, de dicho cliente. Y Joaquín quiere decir algo. Sí, que es que yo no sé si te he entendido bien o te he entendido bien, porque si te he entendido bien, no estoy de acuerdo, y si te he entendido bien, pues entonces no te has explicado bien. Vamos a ver, creo que es importante la frase que viene antes del párrafo que ha señalado Andrés. En el supuesto de que el acto de conversión de la mercancía en dinero se fije contractualmente. Esto insumirá tiempo. Estamos ante el tiempo concebido exclusivamente como condición exterior por los. Es decir, en el supuesto de que el problema de la conversión de la mercancía en dinero está resuelto porque hay un contrato por en medio, la ejecución de ese contrato lleva tiempo. Y ese tiempo forma parte del tiempo de circulación, y en la medida en que se reduzca, desarrollará las fuerzas productivas. Por ejemplo, no es ninguna broma. Sacar una ley que fija que todos los pagos hay que hacerse en un plazo máximo de 30 días supone un importante desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, los supermercados que pagaban a 90. Eroski. Pues eso, y generó además un crecimiento en la concentración del capital de los supermercados. Pero creo que esa frase es fundamental. En el caso de que se fije contractualmente, esto cae dentro de los costos de circulación y en la medida que se reduzca, desarrolla las fuerzas productivas. Diferente es el tiempo que transcurre en general antes de que la mercancía se convierta en dinero.
o el tiempo durante el cual se mantiene como mercancía valor solo potencial no real. Es decir, mientras está en el mercado, cuando está ya en el mercado y en los ejemplos que ha puesto Víctor, ¿no? Está en el almacén, no termina de venderse. Eso no es el periodo de circulación que se puede reducir para desarrollar las fuerzas productivas. Creo que esa frase anterior es importante para entender la distinción que hace entre la conversión, que forma parte del tiempo de circulación susceptible de reducirse y formar parte del desarrollo de las fuerzas productivas, y el tiempo en general que la mercancía está sin venderse. Que eso, por el contrario, es una pérdida pura. Porque está ahí esperando, no tiene un contrato de venta fijado, no, y entonces ese tiempo es pérdida. Pero, claro, mi duda se mantiene entonces, A ver, ¿cuál es la duda? porque cuando llega al establecimiento de venta al por menor, entonces, cuando están las estanterías, ese tiempo el producto todavía entendemos que está dentro de un proceso de circulación normal o que por contra está... Es que yo entiendo que aquí la diferencia es como dónde empieza la calva de un calvo. No, no está clara, es subjetivo. No. Me explico. Porque hay un momento en el cual cuando ya llega el producto y ha sido comprado por la tienda al por menor, ese producto va a estar allí un tiempo. Entonces, ese tiempo nos estamos refiriendo ahí directamente a que es pérdida pura de su valor, o en cambio se entiende que hay un tiempo normal para que se venda y solo en tanto que supera ese tiempo normal está ya excediendo el tiempo que se entiende lógico, necesario para la circulación de esa mercancía. Entonces, ahí está mi cuestión. Si, que entiendo que es un poco también menor, porque la idea principal se entiende, ¿no? Yo creo que la diferencia no es tan subjetiva como tú dices. O sea, quiere decirte, porque en el primer caso, o sea, quiere decirte, el acto precisamente está presupuesto, el ciclo de D simplificadamente está presupuesto. En cambio, en el otro, si obviamos ese pequeño detalle de los créditos, etcétera, etcétera, claro, el capitalista invierte cierta cantidad de dinero en comprar pues, medios de producción, fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, en convertir esa mercancía, pero hasta que se vende, eso es pérdida, porque el capitalista hasta ese momento solo ha entregado dinero, por así decirlo, y no ha valorizado esa mercancía que ha creado. Es más, es susceptible de que nunca la pueda llegar a valorizar y que por tanto quiebre. Entonces, en ese mismo instante, hasta el tiempo, por así decirlo, en el que, porque creo que de hecho dice en algún momento, el tiempo que transcurre en general antes de que la mercancía se convierta en dinero, o el tiempo durante el cual la misma se mantiene como mercancía solo como valor potencial no real, y dice, este último es pérdida pura. Yo creo que se refiere a ese sentido en el que hay claramente en el ciclo, en ese momento del ciclo, antes de que esa mercancía se venda, quien ha producido ese material, a no ser que lo venda, solo está cayendo en pérdidas, porque no puede, solo ha metido dinero, no ha sido capaz de valorizar esa mercancía, es susceptible de que en medida que está en ese momento de ese capital negado precisamente no lo vaya a poder volver a valorizar, y es más aún, todavía no puede iniciar el proceso productivo antes de que vendiera esa mercancía que ha generado. Yo creo que a eso se refiere con lo de que es pérdida pura, que en ese momento no se ha transformado. Pues sí, tenías una B, que podríamos hacerlo así un poco con las manos, que se suele decir, pues transformarlo en cierto valor, ese cierto valor se ha transformado en una mercancía que se ha transferido ahí, pues se ha extraído por el camino pues esa presupuesta plusvalía, pero claro, hasta que lo vendas por esa plusvalía, hasta que lo vendas por ese D' ampliado, realmente no estás adquiriendo una plusvalía. Yo creo que se refiere un poco a eso. Voy a poner un ejemplo para ver si el carácter un poco más subjetivo de la cuestión. Bueno, entiéndese subjetivo como algo no arbitrario por parte del capitalista, sino arbitrario por parte de la sociedad. La cuestión es, por ejemplo, el primer coche que se produce a la mañana en la Mercedes de Vitoria, todas las horas que pasa en el almacén, ¿se desvaloriza? No, porque como ya dice aquí, pues seguramente ese primer vehículo ya forme
parte de un paquete contractual, de un pedido, ¿vale? Entonces, de nuevo, o sea, yo entiendo, por ejemplo, un ejemplo contrario, la ropa de verano de esta temporada, que ahora comienza otoño y pues ha habido rebajas en septiembre, por ejemplo. Lo que estamos viendo ahí es que esa mercancía sí que tiene una pérdida pura, porque tenía un periodo de tiempo para venderse y pasado ese periodo de tiempo sigue sobrando mercancía. Pues la desvalorización, si acaso aquí es más clara y más incipiente. Ya no es desvalorización propia y necesaria del circuito normal del capital, sino que es una desvalorización por malos cálculos, pues por error. Entonces, yo creo que también está ahí un poco la diferencia. Lo que podemos achacar a, digamos, una mala praxis capitalista, que puede que ni siquiera sea culpa del propio capitalista, ¿no? Que puede ser las condiciones del mercado en ese momento, que existe sobreproducción, y lo que se achaca como algo que se entiende que es un coste necesario. Entonces, yo voy a tener que tener, para tener el supermercado abierto todo el día, pues estanterías con una profundidad de 40 centímetros, para que en esa profundidad me quepan tantas bolsas de producto. Y luego un almacén con más cantidad, para que pueda reemplazarlo. Pim, 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 pim. Entonces yo entiendo que ese tiempo sería desvalorización del capital, pero dentro del proceso de circulación. Y que la pérdida pura estaría en otros sitios. Pero bueno, igual no nos ponemos de acuerdo tampoco. Andrés, la primera pregunta que planteabas, bueno, no sé, la primera no es la única, no sé si te ha quedado claro o tú tienes algo que decir. Sí, iba a comentar que, bueno, vamos, lo que habéis comentado, creo que, bueno, a mí me ha aclarado alguna cosa, pero a mí también me confunde un poco lo del momento temporal. Y voy a poner un ejemplo. Un agricultor lleva tomates al mercado. Ese mercado, después se subasta lo que sea el producto y lo compra, pues, quien sea, ¿no? Los comerciantes, etc. Ese agricultor tarda X de tiempo, porque, por ejemplo, lleva los tomates en un tractor. Tarda X de tiempo. Otro agricultor igualmente lleva tomate, pero en vez de llevarlo en un tractor, lo lleva en un camión. Entonces tarda X partido por 2 de tiempo. La mitad. Y la otra mitad del tiempo no lo vende, sino que está almacenado, está paralizado, por decirlo así. ¿No entrarían los dos momentos en la circulación, en los costos de circulación? No sé si el ejemplo es muy... No sé si puede... Bueno, era eso. O sea, el caso en el cual un capitalista tiene un transporte más eficiente, aunque también tiene unos costes distintos, un transporte más eficiente, te afecta evidentemente a la circulación y a la rentabilidad y demás, pero estamos suponiendo, entiendo yo, una circulación estándar. Si hay capitales que tienen una circulación más reducida dentro de una misma rama, que es un caso que aquí Marx no analiza, pero que bueno, podemos comentar, en el caso de los ejemplos de los dos agricultores, en primer lugar, sería importante decir que el agricultor que lleva el tractor y va más veloz, pues en principio reproduce más rápidamente su capital. Que claro, siendo agricultura sabemos que no es así, que la agricultura está vinculada a unos tiempos naturales que ya Marx comenta aquí. Pero bueno, suponiendo en otro sector, lo que veríamos es que al ser capitales de la misma rama, uno va a tener ganancias extraordinarias frente a uno que va a tener ganancias pues inferiores a la media, entendiendo que la media está entre ambos dos. De nuevo, de cara a la distinción, yo creo que es eso, ¿no? Si entendemos que es necesario dentro del proceso de circulación, pues si entendemos que no lo es. Entonces, si a uno de los dos pues le para el transporte en medio del camino por una razón exterior, pues ahí sería pérdida, no entiendo yo. Si no consiguen vender en un tiempo dado de tiempo, pues
Es que no sé, me parece bastante... Joaquín quiere decir algo, igual te lo explica mejor. A mí la disfunción se me A hace... ver, es que a mí me parece que tanto Andrés como Víctor están hablando con mentalidad de tendero. El ejemplo del agricultor que lleva en su tractor los tomates al mercado podrá hacer una contabilidad personal del tiempo. Podrá hacer su contabilidad del tiempo. Pero no estamos hablando de eso, como tampoco estamos hablando del supermercado. Estamos hablando del capital productivo y de la circulación del capital y de la metamorfosis del capital. Entonces, el supermercado no es capital productivo. En todo caso, estamos hablando del contrato del supermercado con los proveedores. El que le provee, la industria agroalimentaria que le provee de alimentos. De ese está hablando Marx aquí. Cuando ya la mercancía está puesta delante de los potenciales consumidores. Ya es mercancía, ya no es solo producto. Y lo que está diciendo, ¿y por qué es importante el tema del tiempo? No porque vayan a obtener una vez, si lo acabamos de decir, la tasa de ganancia es la misma para todos los capitales. Todos obtienen el mismo beneficio. Solo que si hay unas ramas en las que el tiempo de circulación es más amplio y otras es más breve, las que son más breves podrán rotar más rápidamente el capital, pero se tendrán que conformar con la misma tasa de beneficios que el otro, porque hay que igualarla. Lo ha señalado en un párrafo más adelante. Sí, pero ojo, para que quede claro, la misma tasa de beneficios en un periodo arbitrario como puede ser un año, no en el periodo del ciclo de reproducción. La tasa de beneficios... Me ha parecido que no quedaba claro. Todos los capitales tienden a la tasa de beneficio media. Y además insiste aquí... Sí, pero de forma, digamos, anual. Es que hay que poner un temporal. Porque si yo en cada ciclo reproduzco la tasa media y mis ciclos son más rápidos, entonces no estoy con ganancias extraordinarias. Bien, pero bien. Vamos a ver, el ciclo puede ser mensual, otro puede ser semestral y otro es anual. Pero anualmente tiene que ser, o mensualmente tiene que ser siempre la tasa media, la tasa será la misma para todos, con una redistribución de la plusvalía, que es lo que nos está diciendo en la página 30 y no sé cuántos era. Sí, ahora habla de una lama A. Sí, 39. En la 38 y 39. Que por cierto, esto lo desarrolla bastante más en las teorías de la plusvalía cuando habla del carácter comunista del capital, ¿no? Que se reparten todo entre ellos de forma solidaria, entregando unos plusvalía, los que producen más plusvalía, los que producen menos. ¿En función de qué? En función de la composición orgánica del capital y del tiempo de rotación. El tiempo de rotación, que le lleva a escribir el volumen 2. Porque le dice a Engels, no, es que este tema es muy importante y voy a dedicar un libro entero. Por lo tanto, no vale cualquier ejemplo. Porque no es lo mismo la contabilidad empresarial o la cuenta del tiempo que pueda llevar un productor concreto que la circulación del capital. Es otra cosa distinta. Sí, no, tienes toda razón con la mentalidad de tendero, y de hecho, pues este capítulo va muy... O de vinatero también. O de vinatero, si quieres, de pequeño capitalista, al detalle. El caso es que, efectivamente, en este capítulo tenemos como una visión muy de conjunto de la producción capitalista. De hecho, en el caso de las igualaciones de las tasas medias de ganancia, solo habla de ramas. Y cuando habla de plusvalor en absoluto en general, y habla como la circulación afecta al plusvalor absoluto. Pero bueno, recogiendo un poco este ejemplo, digamos un maderero, alguien que produce madera, por ejemplo, y la tiene atesorada en su almacén. Y de esa madera el 60% está ya contractualmente vendida. Bien sea porque ha firmado el contrato recientemente o bien sea porque es un contrato regular que le hacen el pedido cada X tiempo. El 40% restante, en el tiempo en el que está almacenada, no está conservando el movimiento del capital, que es lo que nos dice Marx. Y por lo tanto no está en la forma todavía de capital circulante.
sino que es capital negado. A pesar de que es idéntico al resto de la moneda, que sí que está en movimiento capitalista, económico, no movimiento físico en ese momento dado, que sí está circulando. La diferencia está en que una está a la espera de que se venga a recoger, de que se la venga a recoger y de que se efectúe el pago monetario, y la otra está a la espera de que se haga el contrato. Entonces, el lapso en que se produce el contrato y que no forma parte de este proceso necesario, que puede ser transporte, puede ser, como decíamos antes, pues medición, comprobación de la calidad, etcétera, eso es capital negado, capital que no se mueve. Yo creo que ahí está la diferencia que no terminábamos de ver, en esa idea de que no importa el estado material específico del capital, sino tanto si está funcionando como capital circulante o en circulación o justamente se ha parado. Y entonces tenemos que analizar qué es pararse. Para el capital, ¿qué es pararse? Pues capital, una mercancía terminada que no se ha vendido. O una fábrica que está en huelga. Eso es pararse. Y hasta aquí. Eso, yo creo que. No sé si Este es el ejemplo. se ha quedado claro. ¿Alguna otra cuestión? Una cuestión. Joaquín, ¿qué otra cuestión? Yo quiero introducir un tema que me parece muy interesante en estas páginas y que Víctor parecía que lo iba a introducir cuando empezó a hablar del modo de producción feudal y luego pues no lo introdujo. Y es que entre las páginas 31 y 33, bueno, las primeras 3 líneas de la 34, es decir, desde que Marx empieza hablando a mitad de la página 33 de la tendencia universal del capital y termina hablando de la universalidad del individuo, ahí son páginas muy interesantes para entender para comprender cómo entiende Marx la superación de un modo de producción. No solo del modo de producción feudal, sino específicamente en la segunda mitad de la página 33, el modo de producción capitalista. Dice, ¿cuál es la barrera del capital? Dice, la barrera del capital es que el propio individuo laborioso se enajena. Interesante, interesante. ¿Por qué es interesante esto? Primero, porque antes ha dicho que, pues, por ejemplo, la ley de la población, y lo mismo que la ley de población, lo mismo que el tema del beneficio y del salario, todo eso tiene que entrar en el capítulo del capital. Es decir, que son, digamos, realidades determinadas por la dinámica, la lógica del capital y la dinámica del capital. Y ahora nos dice que el tema de la enajenación del individuo respecto al producto el producto de su propio trabajo, el famoso tema del fetichismo, es fundamental y por eso tiene, por casualidad, que aparece también en el primer capítulo, en la primera sección del Capital. Habla del fetichismo en la primera sección. Pero curiosamente, en lugar de interpretar el capítulo del fetichismo, que Althusser decía que era la parte más brillante del Capital y todas esas cosas, y que ha dado lugar a libros y debates y todo esto, en lugar de interpretarlo, el fetichismo de la mercancía, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de lo que supone como barrera al modo de producción capitalista, se interpreta en términos sociológicos, antropológicos, fíjate, la alienación bajo el capitalismo, en términos morales, éticos. Y lo que está diciendo Marx es que el fetichismo es lo que está dificultando, es la principal dificultad para lo que ha dicho antes, la toma de conciencia, que es capaz de destruir un modo de producción. Y dice, ¿qué ocurre? Que cuando se toma esa conciencia, la forma antitética en que se desarrolla el capital, que es esta, que el fetichismo del capital es la esencia de la barrera, la esencia de como lo dice él, del desarrollo antitético del capital. Eso es lo fundamental. Cuando se supera, es cuando se deja cuando los individuos dejan de, a partir de esta base, como constante abolición de
abolen la traba, que es sentida como una traba y no como un límite sagrado, no como un fetiche, no como un tabú. ¿Y por qué no producimos colectivamente? Es en ese momento cuando la universalidad del individuo, no como universalidad pensada o imaginada, sino como universalidad de sus relaciones reales e ideales, supera el modo de producción capitalista. ¿Qué condiciones se requieren para ello? Se requiere que esté plenamente desarrollado el mercado mundial. La base, como que tienen que estar plenamente desarrolladas las fuerzas productivas. La superación del modo de producción capitalista no se puede hacer quemando etapas. Si el capitalismo no se ha desarrollado en toda su... Idealmente sí. Idealmente sí, pero realmente no. Realmente no. Porque hace falta que la universalidad que expresa el capital la pase a representar el individuo. ¿Y qué significa eso? Que los individuos reconozcan que su propia historia es su cuerpo real. Su propia historia, que es un proceso y conocimiento de la naturaleza, que permite el poder práctico sobre la naturaleza, por tanto también sobre la sociedad, etcétera, es el propio cuerpo real de los individuos. Es decir, esta página, pero, ojo, todo esto, línea final, todo esto requiere el desarrollo pleno de las fuerzas productivas, que se haya convertido en condición de la producción, que determinadas condiciones de la producción no estén puestas como límites para el desarrollo de las fuerzas productivas. Sí. Cuando el capitalismo se ha desarrollado plenamente, se ha socializado en la medida en que puede socializarse el capital, están las condiciones maduras para que se produzca esta desacralización del producto del trabajo, para que los individuos decidan apropiarse lo que producen y no cedérselo al propietario del capital. Bueno, pues este párrafo me parece a mí muy interesante desde ese punto de vista, que conecta con otros párrafos que hemos visto también en el volumen anterior y otros que hay también sueltos por ahí en las teorías de la plusvalía, también en el capital. Y el otro, ya hemos hecho referencia a él, en la página 38 y 39, pues que luego lo va a desarrollar después, en las teorías de la plusvalía y luego en el capital. Aquí habla todavía de precio natural. Fijémonos en la página 39, en la segunda línea, el precio de mercado subiría por encima del precio natural. Precio natural es como lo llamaban Adam Smith y David Ricardo al precio directo de producción, al precio que expresa directamente la cantidad de valor que contiene la mercancía, del tiempo de trabajo. Y luego el precio de mercado fluctúa en función de la oferta y la demanda, por encima o por debajo. Todavía no tiene el concepto de precio de producción, Marx, pero lo está definiendo aquí, porque el precio de producción incorpora la tasa media de ganancia. Y la tasa media de ganancia, aquí está. Dice, precisamente por la diferencia de rotación, puede un capitalista, si tiene una rotación más rápida, si utiliza menos tiempo para todas las metamorfosis del capital, con la misma tasa puede tener más masa de beneficios. Y otro que es más lento, menos. Pero no. Eso no puede ser, porque entonces se irían todos los capitales a la rama que genera más beneficios en menos tiempo. El capital se reparte la plusvalía entre ellos de forma que todos obtengan homogéneamente la misma tasa media de ganancia. Las condiciones desfavorables bajo las que produce unos son soportadas en partes alícuotas por todos los capitalistas que intercambian con él. De esta manera resulta una ganancia media igual. Bueno, pues aquí está, en esta página, digo que desde el punto de vista teórico es muy importante también, porque prefigura, es la reflexión que va a dar lugar al concepto de precio de producción, que si no me equivoco, en las teorías ya aparece al final, ¿no? Sí, va apareciendo al final. Poco a poco Sí. va apareciendo y luego... No está siempre, pero al final sí está. De hecho, vemos que hace referencias a, no sé si era precio de producción o precio natural, pero vemos como todavía habla en términos que no son propios del capital.
Eso es. criterios de plusvalía, sino que los está todavía desarrollando. Ander, ¿querías tú comentar algo? Yo, bueno, primero tenía un comentario respecto a una cosa que he comentado Víctor en la presentación, por apuntarla, y luego una duda. No sé de qué. Empieza con el Bueno, comentario y sigue con la Voy a duda. empezar con el comentario por seguir el orden cronológico. En tu presentación hay una cita que creo que has transcrito y por cómo la has transcrito y también por cómo la has transcrito y por luego como la explicación que le has dado a lo que has puesto, yo creo que o sea, no es incorrecto lo que has dicho en ese sentido, pero yo no creo que es el sentido que le quiere dar Marx. Quiero decir, en la página 29, por la mitad, más o menos, Más dice, por consiguiente, si bien la circulación no genera ningún momento de la determinación misma del valor, la cual toca exclusivamente al trabajo, sin embargo, de su velocidad depende la velocidad con la cual se repite el proceso. Y tú creo que has transcrito el ningún momento de la determinación misma como que no es determinante para el valor. Algo así me ha parecido que has hecho con esa transcripción. No, está más arriba, la que tú mencionas, creo. O sea, la que yo transcribo, quiero decir. A ver, espera, Pero sí, es que ese punto también es muy interesante. O sea, creo que te refieres a otro en el que hablo de hegemónico, pero bueno, no sé si te refieres a ese. No. La determinación misma del valor, la cual toca exclusivamente el trabajo, sin embargo, de su velocidad depende de la velocidad por la cual se le... O sea, la escrita tal cual, esta no está, creo. No está, por eso digo, o sea, que vale. la has transcrito tú, pero no la has que yo lo he transcrito puesto tal con mis cual. palabras, quieres decir. Eso es, sí, no, eso es. Sí, te había entendido. Eso es, sí. Y yo creo, yo por lo que he entendido, o sea, por la explicación que has dado, o sea, con la palabra de determina, he entendido que te refieres como más como a una cuestión cuantitativa de que no es, por así decirlo, es Barry, ¿cómo puño se dice en castellano? Este que de pueblo es, piensa en euskera y todo. Que no es, por así decirlo, que no es tan significativa cuantitativamente hablando, como por así decirlo, lo que se hace en el valor que está en la circulación con respecto al valor dentro de la producción. Yo creo que aquí, bueno. O sea, yo creo que Marx explica mejor de lo que yo me he explicado, porque yo hablo de que no es determinante la circulación, aunque la circulación pueda variar el valor, que no se conserva. ¿Vale? Pero yo creo que Marx explica mejor porque dice, si bien la circulación no genera ningún momento o sea, si bien la circulación no genera ningún momento de la determinación misma del valor, claro, es que te está hablando del momento de la cursiva determinación misma del valor. O sea, yo determinación del valor no lo entiendo como algo estrictamente cuantitativo, sino que más que cuantitativo, como algo cualitativo. ¿Dónde se da el contenido de valor a ese producto? Pues cuando estamos hablando de contenido de valor de cambio, es en la producción y ya está. Claro, Entonces, las variaciones que se puedan dar aparte de eso no son parte del momento de la determinación. Pero yo creo que se refiere más que a eso, se refiere a los momentos que creo que, por ejemplo, en la anterior sesión habíamos tocado que explicaba que había 4 momentos en la página 8, al final del todo, que decía en algún momento... Sí, pero aunque se refiera, o sea, momentos entiendo como circulación, producción. Eso sí, pero por eso digo que dice que según se ha dicho, la circulación misma es un momento de la producción, ya que no es sino gracias a esta que el capital se vuelve capital, bla, 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 bla. Los momentos son el proceso real de la producción, transformación del proceso en dinero, etcétera, que sería lo que es la circulación, y luego menciona otros dos. Yo creo que se refiere a que la circulación en sí no genera como ningún momento aparte dentro de todo lo que es el ciclo de circulación del capital, sino que el hecho de que como que no es, sino que es como parte de ello, sino que simplemente es como en un momento en el que, por así decirlo, se realiza ese valor ahí. No sé si me explico. Pero yo creo que todo el capítulo va precisamente de que la circulación sí es un momento. Que no es un momento de la determinación del valor, pero entiendo que sí que es un momento en el sentido de que tiene esa categoría
imperativa dentro del proceso, es decir, es un momento necesario. Claro, sí. A ver, es que no termino de ver. Es que cuando yo lo que digo es que no genera ningún momento de la determinación, esa determinación inclusiva misma del valor, o sea, se refiere a que no genera ningún momento con que no genera ningún... Momento. No, o sea, no en un sentido físico, sino que no en un sentido más filosófico, podríamos decirlo, pero que no genera la circulación misma, por así decirlo, no genera ninguna fase nueva ni ningún tramo nuevo en el que en ese proceso se valorice ese capital, sino que es ya propio de todo ese proceso de producción misma que comentaba en la página 8, que es lo que he comentado yo. Pero yo creo que porque, como tú bien indicas, en la circulación no se genera en ningún momento, y aquí ya te cambio un poco lo que decías, sí se valoriza, es el final de ese momento, que es la circulación. Es cuando se realiza. Claro, realizar, valorizar aquí sinónimos. Pero no genera ningún momento en el sentido, como tú dices, filosófico, de que en ese proceso se cree valor. Y por eso no juega ese papel en la determinación misma del valor, como momento de la determinación, distinguiendo momento de la determinación de determinación. Vamos a ver, todo valor de uso, su valor de cambio, se determina en términos, vamos a decir, vulgares, en el momento de la venta. Porque ahí se le da un precio. ¿Vale? Entonces, ese es, digamos, donde se clarifica, donde se cristaliza. Pero no es el momento en el que se le dio valor, ni donde ese contenido de valor determinó su precio. No su precio particular, sino pues sus varianzas de precio. Entonces, evidentemente, en la circulación se determina el precio. Pero no es, como dices tú, un momento filosófico. ¿Y por qué no es un momento filosófico en ese sentido que determine el contenido de valor? Pues porque no se crea valor en la circulación. Y insisto que a mí me parece que aquí en el debate de trabajo productivo e improductivo hay unas claves muy interesantes para pensarlo. Que nos dice, si se contrata trabajo ajeno, es productivo. Pero que sea productivo no quiere decir que esté creando valor. Que nos habla de trabajos productivos de la circulación que no crean valor nuevo. Y, por tanto, al no crear un valor nuevo, nos habla de que deducen los plusvalores absolutos, el plusvalor absoluto. O sea, al final, Marx, a pesar de que utiliza productivo e improductivo dentro de la mentalidad capitalista de si contratas o no contratas trabajo asalariado para enriquecerte, esa sería su definición de productivo, pero al mismo tiempo contempla otra perspectiva, que es, bueno, y luego está la riqueza real. Y cómo esa riqueza real, eventualmente, es plusvalor, que se tiene que repartir. Es un poco otro tema. Pensaba que habíamos trabajado y tenías algo más que comentar. No sé si esto Sí, que claro. De hecho mi pregunta tiene que ver con eso, que no entiendo muy bien a qué se refiere con lo de que crea valor, pero que ese valor, por así decirlo, cuando en la circulación, creo que es en la página 40, no sé dónde es, que creo que es donde más claro lo dice, por así decirlo. Cuando que es como un parrafillo, así bastante corto. Me dice lo de la circulación puede crear valor, pues lo que has dicho tú un poco, pero o sea, no entiendo muy bien a qué se refiere, porque solo los costos de circulación reales aumentan el valor del producto, pero reducen el plusvalor. O sea, ¿a qué se refiere con que? O sea, ¿por qué dice que reducen el plusvalor? Porque la tasa media, por así decirlo, que estaría de extracción de plusvalor pues, en ciertos sectores que están pues, relacionadas con la circulación es menor que a la de la producción. No, porque los costos de circulación que no forman parte del proceso de producción se pagan con plusvalor. Y solo crean valor en la medida en que son un trabajo necesario que está pagado por debajo de lo que produce. Pero el producto de esos costos que están en la circulación y no en la producción, ese producto solamente conserva, si acaso, el valor, pero no le añade valor nuevo en ese sentido. Crea valor porque explotas trabajo, pero estás explotando trabajo en un proceso que no es productivo en el sentido de producir, sino que es productivo en el sentido de que es trabajo salarial. Bueno, pues es más claro. Ese trabajo es trabajo necesario que tú estás explotando y al explotarlo creas valor. Pero ese valor creado se sustenta sobre un proceso de trabajo que lo único que hace es conseguir la circulación, evitar que los productos se desvaloricen completamente o ni eso. Entonces,
Entonces yo creo que ahí es complicado porque establece, digamos, dos perspectivas. La que puede ser pues, la más técnica, lógica, pues evidentemente todo el tiempo que dedicamos a que las mercancías circulen es tiempo que no dedicamos a su consumo y a su producción, entonces no nos es ni útil por el consumo ni crea valores por la producción, por tanto se reduce, como decía Joaquín, se está pagando con plusvalor esos costes. Pero al mismo tiempo tiene la otra perspectiva de, ¿y si yo monto un negocio? Que ya la tenía en el capítulo anterior, donde habla de las infraestructuras públicas y de en qué casos puede sustituirlo la iniciativa privada. Entonces, ya nos dice ahí, las infraestructuras públicas pueden desarrollar las fuerzas productivas, pero no pueden crear valor. Si a las infraestructuras públicas las cambias por infraestructuras privadas, en la misma frase, las infraestructuras privadas pueden mejorar desarrollar las fuerzas productivas. Y con este capítulo podemos decir, y de esa forma reducir los costes de la circulación, pero no crear valor nuevo. Crear valor única y exclusivamente desde el punto de vista de trabajo explotado. Entiendo que es contradictorio en cierto sentido, porque es un trabajo que está siendo explotado en un proceso que no es productivo. Y sin embargo ese trabajo es productivo porque está siendo explotado. Claro, pero por ejemplo, o sea, y simplificándolo un poco, quiero decirte, pero en el caso de Amazon, por ejemplo, asumiendo que Amazon solo es Amazon y que no produce absolutamente nada, lo cual no es verdad, pero, o sea, en ese sentido, o sea, quiero decirte, lo que está ocurriendo en el momento en el que efectivamente esa iniciativa privada, por así decirlo, ya no se incorpora, o sea, bueno, que sí son unos costes que tienen que hacer, pero ya no se incorpora como el costo que asume, por así decirlo, el capital productivo en llevar su mercancía a otro lado, sino que simplemente que, por así decirlo, ese proceso se da por así decirlo de alguna manera, no sé muy bien cómo decirlo, pero Sí, Amazon lo que hace es reducir el tiempo, que pasa la mercancía hasta que se liquida con dinero por parte del consumidor final, hasta que se convierte en valor de uso. Amazon reduce el tiempo del proceso de valorización. Por eso es imposible que las empresas se sustraigan a Amazon, porque es un mecanismo de la circulación, ya no del producto, sino de la mercancía. Incluso habría que ver cómo funciona, si realmente Amazon compra el producto o simplemente lo que hace es transformar el producto en mercancía mucho más rápido a través de la plataforma. Hace las dos. Hace las dos. Hace las dos. Pero en definitiva lo que está reduciendo es el tiempo de circulación productiva, es el tiempo de circulación el tiempo que tarda el producto de convertirse en mercancía y el tiempo muerto, ese negativo que ha dicho, que está la mercancía ahí parada hasta que termina de convertirse en valor de uso. Entonces, es que, claro, lo reduce de tal modo que las empresas o pasan por el aro o pierden en la competencia, ¿no? Y si Amazon fuera público, no tendría que obtener una plusvalía y podría ofrecer el mismo servicio con menor coste para las empresas, por cierto. claro, Eso es algo de lo que comenta Marx, que habla, y cuando podamos superar los límites de la producción capitalista de la circulación, pues haremos en ese sentido la eficacia de las fuerzas productivas. Repito este punto, porque se me ha quedado claro, ¿no? El hecho de que hay límites de la circulación que son propios del capitalismo, por ejemplo, la competencia. Y de la competencia se deriva la publicidad. En una sociedad distinta, estos límites que son propios del capitalismo y que añaden costes a la circulación, pues desaparecerían. Y lo mismo sirve, pues como decía, en el caso de Amazon, Amazon, si en vez de obtener esos beneficios, obtiene, eso sí, un plus trabajo, un plus valor, pero que solo lo destina para ampliar y mejorar sus instalaciones en la medida en que sea requerido, y el resto lo deduce de los costes por unidad de servicio ofrecida, pues entonces todos ganamos, porque lo que estamos viendo es reducir una vez más los costes de la circulación, a costa, eso sí, de que Amazon deje de ser una empresa con lógica de obtener ganancias para reinvertirlas y sea una industria con objetivo de obtener ganancias para reinvertirlas, pero solo para sobrevivir, no para convertirse en un capital, no con esa lógica capitalista. o sea, yo puedo explicarlo de otro modo también por asegurarme de que lo he comprendido bien. O sea, en ese sentido. Es decir, Amazon en un sentido capitalista
está claro que es una empresa productiva, ¿no? Porque emplea trabajo ajeno, tiene plusvalor, etcétera, etcétera. Pero aquí a lo que se refiere es sentido de que los costes de producción añaden valor en ese sentido al material, a la mercancía, porque son más tiempo de trabajo necesario para que esa mercancía se realice como tal, pero como por la misma razón que tú no puedes crear átomos de la nada y ordenarlos en cierta manera, no está añadiendo una riqueza general, por así decirlo, a ningún punto de la sociedad, es que en ese sentido lo único que está haciendo Amazon como empresa capitalista es como agiliza esos costos de producción, es repartirse el plusvalor que están generando otras empresas productivas, no en un sentido capitalista, sino en un sentido más social amplio de otras ramas de la producción. Más o menos eso sería, si he entendido bien lo que vendría a decir. Sí, es un poco una vuelta de tuerca, porque es cierto que están las páginas, pero tampoco se detiene mucho en ello, solo comenta tangencialmente. Andrés quería decir algo, si no me equivoco. Yo la verdad es que tengo que marcharme en breve. Sí, Pero bueno, vamos ya de tiempo. Bueno, pues rápidamente. Es que estoy reflexionando sobre lo que estamos hablando sobre Amazon, y si nos vamos a la página 40 al final, que Ander lo ha comentado, y tú también, Víctor, dice, la circulación puede crear valor solo en la medida en que requiere un nuevo empleo de trabajo ajeno, fuera del consumo directamente en el proceso de producción. Por ejemplo, Amazon sí puede crear trabajo ajeno, por ejemplo, la gente que reparte. Puede ser eso, ¿no? Dice, esto es lo mismo entonces que si en el proceso de producción se utilizara directamente más trabajo necesario. Es decir, son los costos de circulación reales, aumenta el valor del producto. Y la pregunta que yo hago es, por ejemplo, una camiseta, el valor del producto ya está establecido previamente antes de intervenir Amazon, ¿no? Entonces, el trabajo que crea Amazon, por ejemplo, con el repartidor, eso no repercute, esos costos de circulación, o como se quiera decir, eso no repercute en el valor del producto, ¿no? No sé, es una reflexión que hago. pues yo creo que te equivocas, porque... A ver, consigo poner la cámara por acá. Bueno, yo creo que te equivocas, fundamentalmente porque en el precio de la camiseta que vende Amazon ya está implícito el contrato que esa industria tiene con Amazon. Y ya están los costes que tiene el servicio de Amazon en la propia camiseta. Independientemente de luego si te le hacen recargo, pues porque no eres socio o lo que sea. Vale. Lo digo porque al final, esto lo ha dicho más en otras ocasiones, son intercambios habituales que mediante la recurrencia y la regularidad pues van creando precios, van creando ideas preconceptuales de cuánto me va a costar, cuánto tengo que gastar, cuánto tiempo voy a tardar en mandarlo, cuándo me va a pagar. Todas esas relaciones que como son regulares, pues se van haciendo habituales y se van teniendo ya una idea. Entonces, luego es cierto que por temas de competencia y demás, un distribuidor, por ejemplo Nike, puede estar vendiendo sus zapatillas al mismo precio en la tienda de Nike, en Amazon y en una tienda filial. Una tienda no filial, pero asociada. Y lo está haciendo pues por mantener la competitividad del producto. Cuando, evidentemente, en principio, que luego habría que ver los costes internos y demás y la negociación que llega con cada uno, en principio ganaría más si lo vende a través de su tienda. Ahora bien, vamos a lo mismo, lo que decía Joaquín, ¿por qué Amazon no va a desaparecer? Porque a la gran industria, no a la pequeña industria, a la gran industria le es imprescindible este servicio de distribución, porque resulta que para ellos es más fácil externalizar el servicio de distribución que encargarse ellos mismos. O sea, es más fácil, no, tiene un coste menor. Pues no sé si... Sí. De nuevo hay que fijarse bien en las palabras que aparecen. En la página 41 habla de los costes de circulación reales. Reales. Y justo 4 líneas más abajo, habla, o 6 líneas más abajo, los costes de circulación en general. En general. Cuando se refiere a los costes de circulación reales, que mediante trabajo añadido aumentan el valor, lo dice después, el transporte, por ejemplo. Pero lo aumentan o lo conservan. El transporte del producto al mercado le confiere a aquel un nuevo valor de uso. Si no es esa circulación real,
sino que es la circulación en general o la circulación económica, como también la llama, entonces deben considerarse como deducciones de la plusvalía, es decir, como aumento del trabajo necesario en proporción al plus trabajo. Una cosa es lo que Marx llama costes de circulación reales, que son los que terminan, terminan el proceso de producción, y otra cosa son los costes de circulación asociados a una vez que la mercancía ya está en el mercado, lo que tiene que ocurrir con esa mercancía. Almacenarla, ponerla en la estantería, venderla en rebajas, lo que sea. Eso ya son costes de circulación económicos o generales, deducción de plusvalía. Transporte, nuevo valor de uso. Incremento del valor. Y también de la plusvalía. El transporte, ojo, yo estoy estando de acuerdo con eso, pero quiero poner un caso interesante. Mercancía, por ejemplo, lo he repetido antes, una tonelada de caucho. Una tonelada de caucho producida en el Congo. Y el mercado destino es Mongolia. Entonces, del Congo a Mongolia hay un trecho muy importante. Entonces, es un cambio cualitativo que sufre la mercancía, de pasar de un sitio donde no puede existir, o sea, de un sitio del que existe a un sitio en el que no puede existir, salvo que se la transporte. Entonces, ese valor, ese precio superior que tiene, ese precio de producción superior que tiene la mercancía en Mongolia con respecto a la que tiene en el Congo, está justificado dentro del trabajo contenido. Y había un proceso productivo que ha sido también el transporte. Vale, perfecto. Ahora bien, ahora en Tailandia también hay caucho. Y adivina qué país está más cerca de Mongolia que el Congo. Tailandia. Entonces, de Tailandia, digamos que hay mejores infraestructuras. La distancia es menor y además la velocidad es también superior. Entonces, en Tailandia, en Mongolia, ahora el caucho tailandés es más barato. ¿Qué precio es el real? En cierta medida, ambos dos son reales. Pero, de acuerdo con la lógica capitalista, solamente será real el precio tailandés que inunde el mercado mongolita, y si quedase margen, porque Tailandia no da abasto, pues llegarían un poco de caucho del Congo para establecer una media. Lo que quiero decir es que sí, efectivamente, el transporte supone un cambio cualitativo y, en ese sentido, una creación de valor, pero también hay que valorar su existencia dentro del marco histórico del capitalismo. Y que, por lo tanto, cuando aparece un suministrador que por X razón pues lo puede hacer más barato, el precio se ve modificado de forma justa y completamente racional, quiero decir. Por añadir un poco, por rizar el rizo. Pero eso como todo, las máquinas lo mismo. Sí, sí, sí. Hay una máquina que es necesaria y luego deja de Pero ser. por dejar de entrever que ni siquiera el transporte es tan terrateniente, digamos, tan monopolista. Como sí lo es la tierra o los minerales. Pues nada, si no hay nada más que comentar. No, pues ya tenemos quién va a presentar la próxima semana, pero no, la siguiente no.